Bienvenidos a Cuadriga. Los alemanes están llamados a las urnas este domingo y, salvo una sorpresa mayúscula de última hora, Angela Merkel tiene asegurada su permanencia en la Cancillería. Su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, y sus socios bávaros lideran cómodamente las encuestas. Los socialdemócratas de Martin Schulz siguen cayendo en los sondeos por otro lado que nunca habían sido tan poco fiables. Y aunque gane el partido de Angela Merkel, necesitarán al menos un socio de coalición, y aquí sí se abren muchas incógnitas. ¿Qué gobierno tendrá Alemania en los próximos 4 años? Una gran coalición nuevamente, un tripartito quizás, sería algo inédito. ¿Y qué supondrá esto para sus socios internacionales? Me gustaría debatirlo con mis invitados, que paso a presentarles. María Befeld es politóloga por la Universidad Libre de Berlín y ha participado activamente en varias campañas electorales del SPD. Cree que en estas elecciones la sociedad está más indecisa que nunca. A todos los partidos les va a costar ubicarse en el nuevo panorama político. Carles Planas es periodista español, corresponsal del periódico de Cataluña desde el 2015 y especialista en temas internacionales. Carles asegura que la opción más cómoda para Merkel sería mantener la coalición con el SPD, pero eso abriría aún más la brecha de fuga de votos hacia AfD y sería una estrategia suicida para los socialdemócratas. Y Franco de Ledón es consultor en comunicación y política alemana, trabaja en estrategias electorales para distintos diputados y es coautor de un libro sobre la AfD, Alternativa para Alemania. Franco dice: hay muchas chances de que se reedite la gran coalición, aunque esto no sea algo positivo para Alemania. Bienvenidos a los tres aquí a Cuadriga. Y ustedes ya saben que los invito a compartir sus opiniones en las redes sociales desde ya. Pues eso, bienvenidos. Y María, me gustaría empezar contigo. ¿Realmente te parece una campaña electoral tan aburrida como vienen diciendo todos los medios? Bueno, es un poco también la estrategia, ¿no? de murmullo, no se preocupen, todo está bajo control, mañana va a ser un día mejor. Pero también es el gran problema, que mucha gente no se siente para nada representada, no se sienten escuchados, y ahí está un poco el doble filo del éxito de Merkel. Carles, ¿y cómo lo ves tú como corresponsal de un medio extranjero, un medio español? ¿Puedes decir que la campaña electoral y en general las elecciones en Alemania, a la vista de que va a ser reelegida Angela Merkel, no despiertan ningún interés? Sí que despierta un interés, pero desde el punto de vista, entiendo las voces que dicen que puede ser aburrida porque el liderazgo en el país no parece que vaya a cambiar y las primeras 2 plazas ya están definidas. Lo que me parece más interesante y también lo que está llamando más la atención en focos internacionales es esta lucha por la 3ª plaza y sobre todo el hecho de que vamos a ver cómo un partido a la derecha de la CDU vuelve al Bundestag por primera vez desde 1945. Ese es un tema muy, muy interesante que quizás es el que más eco tiene aquí en los medios de comunicación y también en los medios de comunicación extranjeros, ¿no? Hemos dicho, en parte son aburridas, pero luego, por otro lado, tenemos a 7 partidos ahora en el Bundestag. Esto es algo prácticamente inédito. Y, como decía Carles, un partido populista de derechas, nacionalista, con elementos neonazis en sus filas, que va a llegar al Bundestag. ¿No se pueden calificar también de históricas de algún modo estas elecciones? Sí, bueno, con respecto a lo que mencionás del Partido Alternativa para Alemania, no hay que olvidar que no es que solamente ingresarán al Parlamento, sino que duplicarán el caudal electoral, ¿no? En solamente 4 años van a pasar de 2 a 4,5 millones de votos. Y esto supone una ruptura de fondo en el tablero político alemán, ¿no? Y se van a tener que reorganizar los partidos y van a tener que encontrar su lugar nuevamente en este nuevo ecosistema, ¿no?, que se va a dar. Y me parece relevante a la hora de analizar el tema también que el golpe también va a ser desde el punto de vista, el ingreso a AfD desde el punto de vista simbólico para el resto de los partidos tradicionales, que de pronto este partido ingrese, ¿no?, pese a lo que dice, pese a cómo se expresa, pese a lo que representa, después de más de medio siglo, que vuelva a tener un lugar en el Bundestag. Eso es algo Esto simbólico. lo tenemos que seguir viendo, desde luego, a lo largo del programa. Lo que no sabemos es la cifra con la que van a ingresar, pero todo apunta a que será más de un 5% del caudal electoral que van a recibir. Está ese gran número de indecisos que tú mencionabas en la cita que acabo de dar al principio del programa, casi el 50%, un 40%, dicen algunos analistas. ¿Realmente crees que pueden dar todavía una sorpresa y un vuelco a estas proyecciones de voto que se están haciendo? Yo creo que eso no habla de que hay
tantas opciones atractivas que la gente no sabe a quién elegir primero, sino todo lo contrario. La gente no se siente representado por nadie, no ve ninguna alternativa real y por eso no se pueden decidir, pero no porque hay tantos contenidos, tantas visiones atractivas. Carlas, a raíz de lo que está diciendo precisamente María, muchos no se ven representados en los partidos tradicionales, muchos van a votar Alternativa para Alemania, este partido populista de derechas, o a la izquierda, es decir, un poco los dos votos protestas a ambos lados del espectro electoral, casi un 20%, algunos dicen que incluso una cuarta parte del electorado va a votar estos partidos. ¿Refleja precisamente esa falta de alternativas de la que hablaba María? Yo creo que ambos partidos, es como has dicho, captan el voto de protesta de gente que está harta de tantos años de Merkel en el poder, y son voces distintas para expresar muchas veces un sentimiento muy parecido, que es el de haber vivido muchos años bajo una coalición entre SPD y Merkel y ver que para ellos los dos partidos hacen las mismas políticas y que si no hay un cambio radical, las cosas seguirán de una manera que a ellos no les gusta. Muchas veces es gente que también el todo va bien de Merkel no lo han recibido en casa. Cuando no es un voto ideológico, es gente que no se ha visto reforzada por los mensajes optimistas de Merkel. Ajá. Entonces, Franco, ya lo apuntabas, con el ingreso de AfD en el Parlamento va a haber un cambio político, desde luego, sin duda alguna. ¿Significa también eso un adiós a la política de consenso, que es difícil de explicar fuera de este país, pero que también refleja la forma de pensar de los alemanes, la forma de actuar y la forma de hacer política? Bueno, obviamente que en ese sentido va a haber un cambio bastante fuerte, ¿no? Lo que, desde mi punto de vista, lo que representa en función de esta política o esta idea del consenso, también el ingreso de AfD, es que, digamos, el consenso ya está empezando a ser interpretado como explicaban ellos dos, ¿no? Como es todo lo mismo, ¿no? Hay más de un alemán que te encontrás y te dice, bueno, votar a la centro-derecha o a la centro-izquierda hoy en día es lo mismo. Yo preguntaba desde cuándo pasa esto, ¿no? Hoy a un par de personas con las que viajaba en el tren y me decían, esto pasa desde que está Merkel, porque Merkel lo que logró fue un poder tan importante y un crecimiento hacia el centro tan importante que generó, digamos, o incorporó, mejor dicho, las políticas del resto de los partidos. Y eso lo que generó es que pareciera que son todo lo mismo porque comparten tantos puntos que da esa sensación. Y la aparición de Alternativa para Alemania a la derecha de la CDU es una, digamos, te da la referencia de que hace falta una opción alternativa, pero no tanto porque tenga que haber un cambio radical desde mi punto de vista, sino porque tiene que existir al menos la alternativa o digamos, el proyecto diferenciado del que está gobernando, para que al menos tenga la opción de elegir, ¿no? Y eso es lo que está faltando ahora en Alemania. Una opción. Merkel ha dejado abierto ese flanco a la derecha, ya lo comentábamos la semana pasada también aquí en Cuadriga, pero la realidad es que si vemos los últimos 70 años de historia alemana, la mayoría de las veces los gobiernos han sido liderados por algún canciller conservador, por la Unión. Mi pregunta, María, es, ¿realmente la esencia del alemán es tan conservadora? Y eso es un dato curioso porque en realidad incluso en las elecciones pasadas la mayoría votó izquierda. Pero los partidos de la misma izquierda tampoco se ponen de acuerdo. Y entonces, al final, hasta ahora ha terminado mayormente en la gran coalición, pero en realidad el país en sí no es tan conservador. Solo que, y ahora eso es otra vez el doble filo de Merkel, que le gusta la estabilidad, y mientras más crisis se percibe a nivel global o a nivel europeo, que ahora estamos a un nivel, o sea, con Trump allá, cada mañana no sabemos qué pasa, la gente más y más quiere estabilidad. Y allá, o sea, la gente se acuesta tranquila, sabiendo que ella está ahí como viviendo todo el país y viendo que todos estén bien. El voto es conservador y Merkel es sinónimo de estabilidad, pero al mismo tiempo el voto es cada vez más volátil, como las encuestas. ¿Piensas, Carlas, que a lo mejor también hay un voto táctico en estas elecciones que va apuntando a una determinada coalición y que eso puede ser también decisivo el domingo? Depende del partido, porque en el caso de la CDU sí que le interesa, van a gobernar, pero necesitan un partido que le haga de muleta, eso seguro. Pero como veníamos discutiendo antes, va a ser el problema de cuál de esos partidos va a estar
va a aceptar unas condiciones para entrar en un gobierno con Merkel. Depende del votante. Yo creo que muchas veces puede haber el voto pragmático de querer llegar a tener un gobierno estable, que es el mensaje que lanza Merkel, pero muchas veces también hay un voto desde las bases más idealista, como vemos en Die Linke, es de protesta, pero de otros partidos tampoco no están de acuerdo con Merkel. De aquí hemos visto cómo el SPD ha perdido muchos votos y los verdes también parecen desorientados. Y todo esto se ve quizás a que hace 4 años que en Alemania no hay casi oposición. ¿Por qué? Pues porque gobierna una gran coalición formada por los 2 grandes partidos, ya lo hemos dicho aquí, socialdemócratas y conservadores. Los que quieren un cambio pondrán la cruz este domingo pensando en una nueva coalición. ¿Qué coaliciones son las más probables? Veamos. El negro es el color que representa la unión demócrata cristiana de la canciller Angela Merkel. Desde hace 4 años gobierna con los socialdemócratas rojos en una gran coalición. Y el negro y el rojo podrían volver a ser los colores del próximo gobierno federal. A los alemanes parece gustarles la gran coalición. O tal vez una mezcla de los colores de la bandera jamaicana, negro, amarillo y verde, en una coalición formada por los cristianodemócratas, el Partido Democrático Libre y los Verdes. Una coalición sobre la que se especula desde el año 2005. También se habla de una posible coalición rojo-amarillo-verde, también llamada coalición semáforo, una coalición dirigida por un canciller socialdemócrata, Martin Schulz, con FDP y los verdes, y sin Angela Merkel, algo muy poco probable según las encuestas. Combinando colores en Alemania, ¿se pueden mezclar todos? Bueno, Franco ya decía que para esta última coalición no dan los números. Franco, tú decías en la cita que lo más probable es que se reedite la gran coalición, aunque esto no sería lo mejor para Alemania. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Una nueva gran coalición es un mensaje para la población, para la ciudadanía, de que no hay una alternativa, no hay un proyecto diferenciado al proyecto de Merkel que ya lleva desde el año 2005. La gran coalición gobernó Alemania desde 2005 hasta ahora con el interregno liberal conservador entre 2009 y 2013, que en realidad tuvo un gran apoyo en temas vitales de la socialdemocracia, con lo cual podríamos decir que de facto desde el año 2005 hay una gran coalición en Alemania. Y esto, que antes en la República Federal Alemana era una excepción, se había dado una sola vez durante solo 3 años por un periodo especial, ahora se convirtió en la regla. Y lo que vemos, digamos, la consecuencia de esto, o una de las consecuencias de esto que se puede desprender de esto, es la aparición de un partido como Alternativa para Alemania, donde uno puede ver que se alimentan mayormente de los abstencionistas, es decir, de los ex-abstencionistas, que ven la posibilidad ahora de elegir un partido que les dé una opción, al menos para mostrar de que hace falta tener una alternativa. Y la gran coalición, y cierro con esto, ha logrado que el Partido Socialdemócrata pierda su perfil, entonces se transforme en un partido relativamente parecido a la CDU, y con esto, en tanto partido mayoritario, no ofrece proyecto diferenciado. Y esto es lo que vemos cuando llegan la campaña, que parece que se pelean solamente en estos 3-4 meses que dura la campaña, y luego se vuelven a poner de acuerdo en todos los temas, o en casi todos los temas, y pareciera como que es todo un show, ¿no? Y eso de hecho, a la ciudadanía le afecta. El duelo televisivo decían que lo único que le faltó a Merkel y a Schulz es darse finalmente un abrazo, ¿no? Es decir, que hay mucho consenso en muchos temas y Schulz no ha sabido tampoco distanciarse de su rival inmediata. Ya lo decías, se fortalecen los extremos precisamente por esto de la gran coalición, que debería ser una excepción y al final no lo es. María, hay muchas encuestas que dicen que los alemanes tienen deseo de cambio precisamente tras tantos años de gran coalición. Una en concreto dice que casi un 30% quiere una coalición de conservadores y liberales y solo un 10% querría que continuase la gran coalición. Luego, por otro lado, al final, después de las elecciones y una vez que se ponen a dialogar y a negociar los partidos, triunfa nuevamente la gran coalición. ¿Cómo se entiende esta dicotomía? Bueno, eso todavía no sabemos y ahí entra también un factor interesante dependiendo de la coalición, pero que tanto los verdes como el SPD ya anunciaron que van a preguntar a sus miembros si quieren entrar en la coalición que se ha negociado. Y ahí, tanto en los verdes como en el SPD, muchos miembros no estarán de acuerdo con
con el compromiso que entonces se haya acordado en los tratados de coalición y tal vez un poco vengarse de los líderes de los partidos que no han sabido escuchar más a sus miembros. Y ahí es un factor bastante particular en Alemania que pregunten a sus miembros. Y entonces, ¿qué pasa? Si dicen que no, ¿qué pasa? ¿Van a haber reelecciones o otras negociaciones? Complica incluso más esa formación de gobierno. Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Pueden realmente gobernar todos con todos? Eso es una cosa ya que choca también mucho fuera de Alemania. A un español le explicas que hay una gran coalición en este país. Yo recuerdo que hace 4 años teníamos que volver a explicarlo en los medios de comunicación españoles, es decir, que socialdemócratas y conservadores gobiernen conjuntamente y tengan una hoja de ruta a lo largo de 4 años. Resulta ya chocante, aunque nos hemos acostumbrado a ello. Y a día de hoy, ¿tú ves factible en este país que gobiernen, por ejemplo, esas coaliciones que hemos visto en el vídeo anterior? Referente a la primera cuestión, siempre pasa que cuando hablo con gente en España tienes que explicar un poco cómo es que aquí llegan a estos consensos entre partidos que son inviables en cualquier otra potencia en Europa, no solo en España, sino en el Reino Unido o en Francia. Es imposible imaginar 2 partidos, aunque tengan nexos de puntos de comunión, no tan específicamente como pasa aquí en Alemania. Yo creo que, particularmente creo que la opción que tiene más probabilidades sería la gran coalición, volver con el SPD, porque a Merkel le ha ido bien estos últimos 4 años y le interesa tener un margen suficiente para gobernar con una mayoría que, como estos últimos 4 años, sea un rodillo parlamentario y pueda aprobar. Le funciona bien, no tiene oposición, está claro, pero ¿cómo van a vender los socialdemócratas esto a sus bases, como decía antes María? Claro. Sobre todo si sacan un resultado electoral, pongámonos en el peor de los escenarios, peor al de las pasadas elecciones. Claro, es que los socialdemócratas ahora mismo están entre la espada y la pared, porque cualquier decisión que tomen va a ser mala. Lo comentábamos antes con Franco, que tanto si apuntan a tener el peor resultado de su historia, que eso ya es muy negativo y vamos como pasa con todos los otros partidos socialdemócratas de Europa. Pero es que sus 2 decisiones están en quedarse a la oposición o entrar en un gobierno con Merkel. Entrar en un gobierno con Merkel, como hemos comentado, sería una estrategia que podría ser suicida porque paulatinamente hemos visto cómo a lo largo de estos últimos años solo han ido perdiendo votos haciendo esto, pero quedándose en la oposición le dan margen a Merkel para criticar al SPD de no ser un partido de Estado y de anteponer su ideología antes que Pero ya han demostrado a lo largo de mucho tiempo que son un partido de Estado. ¿Crees, Franco, que les acabará tentando el poder en caso de que se plantee un nuevo escenario de gran coalición, como tú decías? Gabriel ya ha dicho que quiere seguir siendo ministro de Exteriores. Bueno, ahí hay muchas variables que entran en juego, ¿no? Y no necesariamente son las ideológicas o los intereses de llevar adelante determinadas políticas. Ahí entran variables más personales, si quieres incluso, ¿no? De dónde quiero estar, qué quiero lograr, ¿no? Como persona, como político, y eso influye, ¿no? En ese sentido, porque consciente o inconscientemente lo tenés en la cabeza. Me da la impresión que, como decía Carles, el Partido Socialdemócrata está muy complicado porque cualquier decisión que tome lo va a llevar a recibir críticas, y creo que en Alemania un poco ya es un deporte, ¿no? Criticar a los socialdemócratas porque viven desde hace bastante tiempo generando o defraudando, ¿no? Y me parece que los socialdemócratas necesitan en algún punto tomar una decisión valiente, que por eso tal vez sean criticados, pero volver a la oposición y de ahí reconstruir el partido desde diferentes puntos de vista, ya sea del personal, como del discurso político, como de a dónde tiene que apuntar sus mensajes, porque está claro que ellos hablan de... Martin Schulz habla todo el tiempo del trabajador que lo hace duramente todos los días, ¿no? Y ese trabajador que él dibuja, es difícil encontrarlo hoy definido como él lo define en Alemania, y es difícil que cada uno se identifique automáticamente con ese trabajador. No existe más el obrero que va a la fábrica y vuelve a su casa y está 8 horas, 9 horas ahí. Eso tiene que reverlo el Partido Socialdemócrata, y eso es lo que vimos también en la campaña, que se perdió un poco el foco, ¿no?
digamos, empezó bien la campaña de Schulz, empezó con un discurso bastante moderno, respetando la lógica de la comunicación política actual, y luego volvieron a hacer lo que hacían. Enseguida volvemos, Franco, precisamente a la campaña electoral del SPD, las fallas de esa campaña, pero quiero seguir en las coaliciones porque me has dado pies. Si ese escenario se cumple, es decir, que los socialdemócratas van a la oposición, toman esa decisión que tú calificas de valiente, quedaría la opción para Merkel de entrar en coalición con los verdes y los liberales, o solamente con los liberales si le dieran los números. Sí. Sería inédito, porque sería una coalición, un tripartito formado por ecologistas, liberales y conservadores. ¿Cómo lo ves tú, María? ¿Es factible? Yo creo que sería difícil, porque sobre todo los verdes tienen como varias líneas rojas que ya dijeron que no se pueden cruzar, pero quién sabe después en las negociaciones qué van a decir. Pero incluso para Merkel esa combinación sería más cómoda, porque el FDP en estas campañas ha tomado sorprendentemente unas posiciones populistas, sobre todo en cuestiones de inmigración, que para un partido liberal es un poco raro, pero bueno. Y ellos y las fuerzas un poco más hacia la derecha dentro de la Unión las jalarían para este lado. Y entonces si ella tiene los verdes ahí, los puede utilizar de excusa y que de aquí no pasamos porque si no ellos están fuera. O sea, para ella sería bastante cómodo. Pero yo creo que mucho de cualquier coalición, mucho depende de quién va a ser el ministro de Finanzas. Si sigue Wolfgang Schäuble con la austeridad, o sea, tiene consecuencias para Europa, o si, dependiendo de qué partido, que querrá entonces agarrar ese puesto de ministro. Ese ministerio que podría ser para Christian Lindner, para los liberales. Déjame agregarte respecto a lo que dice ella, enfocando un poquito los verdes. Los verdes pareciera que son un partido de izquierda, ¿no? Con una dirigencia de izquierda también, pero también tienen una corriente que es exitosa, aunque minoritaria dentro del partido, que es más conservadora. Es decir, se parece mucho más a la CDU que a los verdes de los 80, que gobierna incluso en el sur de Alemania, en una región, y gobierna en coalición con la CDU en otra, en Hessen, en Baden-Württemberg. Y esa línea, insisto, es exitosa y ha logrado mucho apuntando a un público conservador, un poco más joven, que está buscando una alternativa a la CDU, pero no tiene ganas de votar alternativa para Alemania. Y también un poco limpia esta mala conciencia, ¿no? Utilizando este tema de la ecología, qué sé yo. Y me parece que por ahí, si digamos, el Partido Verde da un paso hacia, si querés, el pragmatismo, hacia algo más dialoguista, tampoco es tan raro que esto se empiece a discutir seriamente. Y si el Partido Verde... Ya se intentó discutir en las pasadas elecciones. Merkel se reunió en 2 ocasiones con los verdes, pero ahí encuentra siempre a su opositor, el ala bávara de la CSU, que no congenia bien con los verdes. ¿Cómo lo ves tú, Carlas? ¿Liberales, verdes? ¿Son partidos claves en la próxima formación de gobierno? Los verdes no terminan de repuntar en las encuestas, también por una falta de identidad y una crisis, ¿no?, en la que están sumidos desde hace años, pero los liberales, sin embargo, han hecho una campaña electoral exitosa y pueden acaparar mucho voto, también voto populista, ¿no? Yo creo que los liberales tienen la misión de entrar en un gobierno, pero hay que tener en cuenta que el último gobierno en el que estuvieron con Merkel ya los condenó a salir del Parlamento, 4 años en el gobierno y luego desaparecieron, no llegaron al 5% necesario. Así que es peligroso a veces coalicionar con Merkel. En el caso de que hubiese un tripartito entre los tres, yo creo que hay muchas distancias que aunque haya corrientes pragmáticas dentro del Partido Verde, pueden ser insalvables, porque más allá de las cuestiones ecológicas o la cuestión de los refugiados, también hay unas políticas de libre empresa que el Partido Verde no tendría por qué estar muy de acuerdo con eso. También sobre el caso de... En estas últimas semanas hemos visto que ni los verdes ni los liberales han descartado poder hacer un tripartito, no han hablado de coaliciones. Pero dicen que es pura fantasía hablar de tripartito, eso es lo que, pero se están atacando, lo que hay que hacer en campaña electoral. Se están atacando mutuamente. El otro día vimos como la líder de los verdes decía que directamente votar para los liberales era votar a favor del cambio climático. Entonces, hay diferencias demasiado marcadas como para... ¿Demasiado marcadas, Franco, entre liberales y verdes, o les ves sentados en una mesa dialogando? Estamos en campaña, ¿no?
Entonces también hay que tomar con pinzas todas estas cuestiones que se digan en campaña, porque están peleando en algún punto por el mismo electorado. Porque, digamos, están peleando por quién va a dividir el voto con la CDU, ¿no? Recordemos que en Alemania uno puede hacer 2 cruces, o tiene que hacer 2 cruces. Una al primer voto a un candidato concreto y la otra al segundo voto. El primer voto en general va para el partido mayoritario. Se lo dan a la CDU, por ejemplo. La pregunta es si quieren partir el voto y en lugar de marcar la CDU, votar otro partido secundario para pensar cuál coalición podría gobernar Alemania. El voto táctico que decimos. El voto táctico. Entonces, ahí podría ser una opción factible para alguien que vota a los conservadores elegir o verde o liberal. Y ahí es donde están peleando con estas declaraciones de campaña que son encendidas y que están muy bien, ¿no? Porque es, digamos, lo que tienen que hacer. Pero creo que después, cuando pasa el día de la elección y hay que sentarse a aplicar lo que vos dijiste, la política del consenso, ahí entran a jugar otras variables. Y hemos visto a los verdes a nivel regional hacer coaliciones, incluso Jamaica ya hubo, y entregar muchas banderas, es decir, hacer muchos compromisos, ¿no? Incluso al punto de quedar casi en la lona, como pasó en Hamburgo en algún momento. Entonces, tampoco es que sería una anomalía. No digo que vaya a suceder indefectiblemente, pero tampoco me sorprendería que de pronto se sienten a hablar y, bueno, limen asperezas. Pero aún así, digamos, han gobernado a nivel regional, pero a nivel federal no. sería otra cosa. Entonces, quizá el hecho de que llegasen a acordar para los verdes, que están en un momento de no saber dónde situarse, que están un poco perdidos, entrar en una coalición con un partido de centro-derecha y liberales pro-empresa, probablemente para las bases más ideológicas del partido sería un puñal. Claro, pero la pregunta es si a los verdes tienen que pensar en las bases, que están muy bien y son importantes, pero son una parte, o en su electorado, que como está demostrado en los datos que uno analiza de las diferentes regionales, de las últimas 13 que sucedieron, el Partido Verde recibe votos bastante, digamos, de la burguesía, si querés, ¿no? De la gente que era un gana bien, partido ¿no? contestatario y rebelde y se ha convertido en un partido, pues, creció, aburguesado. Pero luego, o sea, luego de las negociaciones no van a preguntar otra vez a los votantes, sino a sus miembros. Y si los miembros dicen no, eso conmigo no va, va a haber un problema para esta coalición. Y tal vez no le preguntan. Sí, esa Estamos es la otra. especulando, o sea, ahora estamos especulando ya demasiado. Hemos hablado de esa lucha encarnizada por el tercer puesto, hemos hablado de la fortaleza de Merkel y ya apuntabas tú los errores en la campaña de Schulz. Sigue siendo una gran incógnita de la que hemos hablado muchas veces, pero cada uno tiene otra respuesta y supongo que en la amalgama de todas esas respuestas dan algo parecido o cercano a la verdad. ¿Cómo se explica que el efecto Schulz realmente le equiparara en las encuestas en el mes de enero-febrero prácticamente a la altura de Merkel y haya caído a los niveles de 2013-2014? Bueno, yo sí creo que se ha notado que hay como una ansiedad por un cambio y por eso él cayó como muy bienvenido, tanto como los mismos miembros del SPD, también como por el público. O sea, mucha gente quería una figura nueva, pero no se ha logrado llenarlo de visiones nuevas. Y sobre todo, el SPD no es auténtico. Esa campaña tampoco fue auténtica. ¿Qué quieres decir con que no es auténtico? Si un partido está en el gobierno tanto tiempo y ha contribuido o no ha hecho algo en contra de lo que estamos viendo, una injusticia creciente, y luego hacen una campaña, ahora es tiempo para justicia, la gente se pregunta... ¿Y qué habéis hecho los últimos 4 años? Ajá, ¿no? Y ni siquiera los últimos 4, los últimos 8, o 12 o 16, sí, dependiendo. Y entonces eso fue un gran problema de credibilidad que él al principio ha intentado disolver, y empezó a hablar sobre reformas que de verdad podrían cambiar eso y que serían distanciarse de esa línea un poco neoliberal que ha causado que el partido cayera a donde está. Pero paró de hacer eso y ahora está en la misma que antes. La misma que antes. ¿Puede tener también que ver con la falta de líderes? O sea, Schulz no ha acabado de convencer como líder, el SPD tampoco encuentra ya un Willy Brandt, un líder que realmente le insufle fuerzas al partido, aunque ya sabemos que también la lucha por ese electorado de centro, que al final confunde a los electores porque votar a la CDU y votar al SPD parece ser lo mismo al fin y al cabo, pero puede ser también la falta de un líder carismático
Yo creo que Schulz era un buen candidato porque no venía manchado por años de gobierno, sino por una larga trayectoria en Europa. Y en un país como Alemania, que hay un fuerte europeísmo, pues era un buen candidato, buen orador. La campaña parecía enfocada a una buena dirección. Incluso se lo comparó con Obama, como el Bernie Sanders alemán por su discurso de política social. Pero es lo que comentábamos antes, de que tras las elecciones regionales la estrategia cambió y él ya pasó a intentar hablar de todo. Hace nada hablaba con un amigo de Múnich que me dijo que para él Martin Schulz era un poco como el tío que te encuentras en Navidades y que si te dice lo de siempre, las soluciones utópicas, pero que no pone solución a nada. Entonces vimos un poco cómo quedaba perdido. Yo creo que él era un buen candidato, al igual que puede ser un buen candidato para el futuro, o podría haber sido Olaf Scholz, el alcalde de Hamburgo, pero después de los disturbios del G20, no sé cómo va a quedar eso. ¿Crees también que es una falla de estrategia electoral, entonces? Que el candidato era bueno, pero lo que falló fue... Es una mezcla del tema de la credibilidad que menciona María y la campaña electoral. O sea, coincido 100% con lo que dice Carles y me parece que digamos, la campaña estaba bien planteada al principio, desde el punto de vista de, bueno, nos equivocamos, los socialdemócratas nos equivocamos y es hora de rectificar. No importa lo que pasó hasta antes de ayer, y por eso ponen a este candidato que teóricamente era alguien de fuera, aunque está claro que siempre estuvo dentro, ¿no?, del partido. Bueno, y ahí lo que sucede es que se levantan las expectativas demasiado. Él tiene el 100% de los votos en el Congreso del partido, él pasa en menos de un mes... Mucho, sí. En menos de un mes pasa de 22 a 32, algo que creo que no existe, que haya sucedido algo así, digo, en algún partido, y de pronto era el candidato. Solamente faltaba que llegue septiembre, lo más rápido posible, ¿no? Es como un equipo que va ganando 4-0 el primer tiempo, pero falta otro tiempo. Y subestimaron a Merkel, ¿no? Y algo que no hay que hacer en Alemania es subestimar a Merkel, eso está clarísimo. Entonces... Lo que pasó es que llegaron las regionales, las expectativas altísimas, el SPD tendría que haber sacado, no sé, 50% en cada una de esas regionales, no lo hizo, incluso perdió hasta incluso en Nordrhein-Westfalen, ¿no?, que es este land el más importante, el más poblado, y lo que pasó... Que es un bastión de los socialdemócratas. Bastión de los socialdemócratas de hace muchos años, y de pronto lo que pasó fue la decepción total, ¿no? No, vamos a perder. Y entonces quisieron cambiar la estrategia. ¿Y a qué cambiaron? A lo que venían haciendo antes, que lo llevó a sacar 25% en el 2013 y 23% en el 2009. Los dos peores resultados de la historia del SPD. Entonces, ¿cómo cambiar el resultado si aplicás la misma receta? A una fórmula que no funciona. Franco, no subestimar a Merkel. Me has dado realmente la frase para compartir el próximo vídeo, porque The Economist lanza una recomendación, votar la unión de Merkel. Es que no hay alternativa, no ha dejado que nadie le haga sombra, porque también desde fuera de Alemania está vista como líder indiscutible, como sinónimo de estabilidad. Vean. La canciller alemana Angela Merkel se mantuvo firme durante la crisis financiera en la eurozona, la de los refugiados y el Brexit. Algunos dicen que lo que más llama la atención de ella son los continuos cambios de color de sus chaquetas. Merkel es tan fiable que a algunos les parece aburrida. Algunos la llaman Mamá Merkel. Pero también ha sido bautizada como líder del mundo libre, una líder en la que se puede confiar, al contrario de lo que ocurre con Donald Trump. Angela Merkel representa la alternativa al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Inspira calma y confianza en contraposición con la provocación y el afán de protagonismo de otros. ¿Necesitamos los alemanes y el mundo a una líder como Angela Merkel? María, tú creciste en Berlín Occidental, Angela Merkel en Alemania Oriental, en Templin y luego en Berlín. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Realmente no hay alternativa a Merkel? ¿Es que transmite tanto esa estabilidad que ansían los alemanes que parece que en este momento no hay ningún líder que lo transmite igual? Algo que a mí me parece curioso es que el que la trajo a la política, Helmut Kohl, también tenía tantos términos. Y también... Estuvo 16 años en el poder. Sí, Merkel, si repite, es reelegida, se pondrá a la altura de Helmut Kohl. Y yo me acuerdo que en estos tiempos la gente también hablaba así como cansadísimos de él.
Pero que no hay pero alternativa. que los otros, o sea, no brindaban las opciones necesarias. Y eso terminó cuando llegó la coalición verde-roja y era como todo un aire nuevo. Pero hasta entonces, su estilo era también bastante similar, bastante como, vamos a esperar y después voy a decidir y después me voy a pronunciar. Y, o sea, ella ha copiado bastante. Deja que se quemen primero los ministros, espera los sondeos de opinión y luego se pronuncia acerca de esos temas. Pero ahora tenemos toda una generación que creció solamente conociéndola a ella. Pero bueno, como ya dije, vimos que con la euforia por Schulz, o sea, la gente sí tiene ganas de un cambio. Tiene ganas de un cambio, pero también no está se lo de atreve. más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. También está la campaña electoral de la CDU, ¿cómo la ves, Franco? Por una Alemania en la que vivir bien y felices. La anterior campaña era ya me conocen ustedes. ¿Es tan exitosa esa campaña tan simple, por otro lado? Es la campaña que hay que hacer si sos partido de gobierno y querés continuidad y venís gobernando de hace 12 años. Porque si hace 12 años gobernás y planteás que hay problemas y hay que resolver cuestiones, te equivocaste en algo, ¿no? Y es la gran diferencia con el Partido Socialdemócrata, que gobierna con el Partido Conservador, pero que es incapaz de hacer una campaña de continuidad porque tiene que pedir un cambio, que en realidad es una semicontinuidad. Es demasiado complejo para entender, ¿no? Y demasiado complejo para comunicar. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando vos mencionabas lo de la justicia social o la equidad, ¿no? ¿Qué concepto es este, ¿no?, que transmite la campaña del Partido Socialdemócrata? Hay, según los estudios, aproximadamente un potencial de 37% que votaría socialdemócrata en la sociedad alemana. Ese número está más lejos que nunca ahora. Hoy las encuestas dan 22%. Yo creo que tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene el Partido Socialdemócrata por repetir esta campaña, si querés, entre comillas, paradójicamente conservadora, de captar a los nuevos, a la gente cansada de Merkel que mencionaba María, a la gente que va a ir a votar en 3 días y nunca vio a otra canciller sentado ahí, ¿no? Ajá. Entonces, creo que tiene mucho que ver lo que logró Merkel y, digamos, su forma de actuar, etcétera, pero tiene también bastante que ver que no hay un enemigo, que no hay un retador a su altura, ¿no? Y hay muchos retos, porque se ha hablado mucho en esta campaña de política interior, de jubilaciones, de justicia social. Carles, a mí me interesa saber por qué no se habla de política exterior habiendo lo que hay ahora mismo en el mundo, que no son pocos los retos. En Europa hay muchos temas que están ahí descansando y que no han tocado en campaña electoral. ¿Ninguno de los partidos se atreve? ¿Por qué? ¿No tendría que haber hecho Schulz precisamente de ahí haber sacado un filón? Yo creo que Schulz ha hecho mal muchas veces en intentar competir con Merkel como imagen internacional, básicamente porque Merkel no le ha hecho falta hacer una campaña a nivel internacional, porque solo con las reuniones con Trump, con el G20, la crisis abierta con Turquía, era como los eventos que ya iban sucediendo le hacían la campaña mucho más fácil a Merkel. Solo vimos ya el titular del New York Times proclamándola como líder del mundo occidental, lo cual, bajo mi opinión, es algo absurdo. Ella dijo que era grotesco, ¿no? Sí, me parece que es algo, bueno, un gran titular para un gran diario, pero que no refleja la realidad. Entonces yo creo que la plana internacional no ha entrado o ha entrado poco porque ya no le ha hecho falta a Merkel, ya tiene esa seguridad. Pero ¿no les interesa a los electores saber qué va a pasar con el eje franco-alemán, si se va a acercar a Macron o no, si va a abogar por un ministro de Finanzas europeo y por un presupuesto para la eurozona? Yo creo que son temas importantes que, sin embargo, se ha cuidado muy mucho de abordar en esta campaña. Yo no sé si al elector alemán está tan centrado en esto. Básicamente vimos en el debate o no debate entre Schulz y Merkel que más de 45 minutos se ocupaban hablando de la cuestión de los refugiados y después se iban a hablar temas como la crisis con Turquía, la crisis con Corea del Norte, y no sé yo si el votante alemán está más preocupado por las pensiones, por los mini-jobs, por el desarrollo de la economía o de la desigualdad, de cómo se reparte esa riqueza, más que lo que pase en Asia. Y esos son los temas, en realidad, que ha sentado Alternativa para Alemania en la agenda, ¿no? Es la que ha marcado un poco la agenda política en los últimos años, es lo que nos espera también en los próximos 4 años, sí, como dicen algunas encuestas, se convierte en el tercer partido en el Bundestag y, por tanto, tiene derecho a réplica y, por tanto, está en las comisiones de secretos oficiales, etcétera. Y sí, y ellos, aunque no estén en gobierno, ellos pueden poner el tono y ellos pueden dominar la agenda política y poner temas
y sobre todo interpretación de realidades, y tienen obviamente un escenario mucho más amplio y también más dinero, porque si ganas votos luego tienes más fondos para el partido, y eso sí va a causar un cambio en cuanto a las preguntas. Y si uno va un poco más allá de esas frases populistas que ellos sueltan, su programa es muy orientado en las élites, bien de las élites, y quiere cortar hasta el sueldo mínimo, lo quiere cortar. O sea, en realidad lo que harían para el hombre pequeño no se haría tanto, pero ellos ganan obviamente votos siendo una alternativa literalmente a la política, al discurso de política. Y también ellos han captado muy bien como los miedos y lo que la gente les emociona, pero que no se habla tanto en el discurso público. Y cambiará la imagen, Franco, muy brevemente, que se tendrá de Alemania cuando entren al Bundestag. ¿En el mundo? Sí. Posiblemente se va a hablar mucho más de eso que del cuarto mandato de Merkel o de que Schulz sacó el mejor, el peor resultado, etc. Y es algo que ha logrado Alternativa para Alemania desde que ingresa, ¿no? al escenario político, quiero decir. Desde la oposición extraparlamentaria ha instalado los temas de los cuales hay que discutir, y eso se va a extender me da la impresión, durante los próximos 4 años. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. ¿Qué coalición creéis más probable para los próximos 4 años? Especulad. Tenemos aquí unos papelitos con los colores que representan a las coaliciones posibles en Alemania. ¿Cómo lo ves tú, María? Bueno, yo creo que es para Merkel lo preferible, y para muchos votantes la coalición Jamaica, o sea, verdes, liberales, unión. ¿Y cómo lo ves tú, Franco? Yo creo que va a ser una gran coalición, es decir, que va a continuar. Y digamos, si bien va a suceder esto, creo que no es lo que más le conviene a Alemania, porque sufre la calidad democrática. Carlos, muy brevemente. Yo creo que sería o una gran coalición con el SPD o con los liberales si llega, pero tampoco creo que sea lo deseable. Pues estos son los 3 panoramas que tenemos por delante. Muchas gracias por estar aquí en Cuadriga con nosotros. Este domingo no se olviden de que vamos a estar emitiendo en directo durante toda la jornada acerca de este evento tan importante en Alemania, las elecciones federales. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto.